Hola, bienvenido a una nueva cápsula matemática. En esta ocasión hablaremos de los productos notables. Quien les habla el docente Kevin Dillon Gullo Rosado, quien orientará esta clase para los grados octavos de la institución educativa Leonidas Acuña. Comencemos. Los productos notables son unas expresiones matemáticas que han sido simplificadas, las cuales nos dan una respuesta sin necesidad de hacer el procedimiento respectivo. Dentro de estos productos notables tenemos el cuadrado de un binomio, la suma por su diferencia, el producto de binomios de términos con términos común, el cubo de un binomio, el cuadrado de un trinomio, entre otros. Cada uno tiene su respectiva fórmula, el cual se va a desarrollar sin necesidad de tener que realizar su procedimiento. Miremos cada uno de ellos. Iniciamos con el binomio al cuadrado. Aquí está el cuadro que lo representa y no es más que el desarrollo del primer término al cuadrado sumado o restado, dependiendo si es suma o resta, por la multiplicación de dos veces el primero por el segundo término, sumado por el cuadrado del último término. Como se pueden observar, en la parte de abajo de la fórmula encontramos dos ejemplos, uno cuando es suma y otro cuando es resta. El procedimiento es totalmente igual, la única diferencia es el signo de del primer término que acompaña al primer término en su desarrollo. Cuando es suma es positivo, cuando es resta es negativo. Sencillo, ¿no? Así como hay un binomio al cuadrado, también hay un binomio al cubo, que puede ser de suma o de resta. Para este caso, el resultado simplemente basta con escribir el cubo del primer término más o menos la multiplicación de 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo más 3 veces el primer término por el segundo término al cuadrado más o menos el último término elevado al cubo. Este procedimiento se aplica tanto para la suma como para la resta. Y al igual que en la suma en el binomio al cuadrado, la diferencia radica solamente en los signos dependiendo si se suman o se restan. Aquí en esta parte de abajo pueden observar unos ejemplos. X más 5 elevado al cubo, su desarrollo, y x menos 9 elevado al cubo y su respectivo desarrollo. No es necesario realizar todo el procedimiento, simplemente aplicando la fórmula del producto, podemos de una vez dar la respuesta del mismo. Continuamos con el producto de la suma por la diferencia. En este encontramos que dos términos totalmente iguales son en un término restados y en el otro sumados. Esa multiplicación nos da una diferencia de cuadrados. Simplemente es tomar el primer término, elevarlo al cuadrado, restarle el segundo término elevado al cuadrado. Y esa es la respuesta. Si podemos observar en la parte de abajo tenemos dos ejemplos. Tenemos a 2x más 5 que está multiplicando ahora con 2x menos 5. Si se dan cuenta son los mismos términos 2x y 5, pero en un paréntesis se suma y en el otro se resta. Simplemente hay que elevar el primer término al cuadrado, que sería 4x a la 2, y restarle el segundo término al cuadrado, que sería 25. Así tal cual vemos el ejemplo de abajo, que se aplica el mismo procedimiento. Así como hay una resta de cuadrados, para la ocasión del cubo nos encontramos tanto una suma como una diferencia. La suma de cubos proviene de la multiplicación de los dos términos lineales multiplicado por el primer término al cuadrado menos la multiplicación de los dos términos más el segundo término al cuadrado cuando estamos hablando de la suma de cubos. Cuando estamos hablando de la resta de cubos es la multiplicación de la resta de los dos términos lineales multiplicado por la suma, del primer término al cuadrado más la multiplicación de los dos términos más el último término al cuadrado. Como podemos observar en el último ejemplo, para que quede mucho más claro, a la 3 menos b a la 3 tenemos la fórmula, está representado en la parte de abajo por 125x a la 3 menos 1000.
Si somos astutos nos damos cuenta que estos términos tienen raíces cúbicas. La raíz cúbica de 125 es 5 y la raíz cúbica de x a la 3 es 3. La raíz cúbica de 1000 es 10. Entonces es necesario calcularle la raíz para poder colocar el primer término que va lineal. La resta o la suma dependiendo si es suma o resta. Posteriormente viene la multiplicación. Recordemos que el primer término se coloca al cuadrado, en este caso 5x elevado a la 2, que da 25x a la 2. Luego se suman los dos términos, se multiplican, perdón, los dos términos. 5 por 10x me daría 50x. Y por último, le sumo el último término, que en este caso es 10 al cuadrado, que me da 100. Y esta es la respuesta de mi operación. Miren qué sencillo es, simplemente siguiendo una fórmula del producto sin necesidad de hacer todo el procedimiento para hallar un resultado. Por último, finalizamos con un cuadrado de un trinomio. Recuerden que un trinomio es un polinomio que tiene tres términos. En este caso está elevado a la 2. Su desarrollo se da elevando el primer término a la 2, más el segundo término a la 2, más el tercer término a la 2, y luego también la sumatoria de 2 veces el primer término por el segundo, más 2 veces el primer término por el tercero, más 2 veces el segundo término por el tercero. Si seguimos este parámetro de operaciones, obtenemos el resultado final de este cuadrado de un trinomio. Si podemos observar, en la parte de abajo está el ejemplo donde x a la 2 más x más 3 es elevado al cuadrado. Recuerden que el primer término se eleva a la 2, aquí está. El segundo término se eleva a la 2, aquí está. El tercer término se eleva a la 2. Luego, la sumatoria de los dobles del primer término por el segundo, más el doble del segundo término por el tercero, más el doble del primer término por el tercero. Luego resolvemos estas operaciones, las multiplicaciones y las potencias, y obtenemos un resultado final, que en este caso es x a la 4 más 2x a la 3 más 7x a la 2 más 6x más 9. Estos productos notables nos simplifican nuestro quehacer, porque nos ahorra tiempo al evitar desarrollar todo el procedimiento y colocar de una vez el resultado. Para finalizar, cabe destacar que los productos notables, aunque no sean tan evidentes en nuestra vida, sí tienen una función dentro de ellas. Por ejemplo, los podemos utilizar para calcular intensidades de circuitos eléctricos, los podemos utilizar para calcular puntos de torsión de estructuras, los podemos utilizar para calcular el número de individuos en un algoritmo genético, para el cálculo de áreas en el campo de la ingeniería o también para la medida de superficies de un terreno. Miren la diversa aplicabilidad que puede tener un grupo de productos desarrollados de una manera sencilla. Bueno, mis queridos estudiantes, espero que les haya quedado claro este pequeño resumen sobre productos notables. Nos vemos en clases para poder desarrollar esta temática más a fondo, realizar ejercicios y aclarar sus dudas. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.